Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decían. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Entramos hoy, hermanos, hermanas, al segundo domingo de la Cuaresma. Y hemos venido predicando que la Cuaresma es el tiempo que nos pone la Iglesia para un encuentro profundo con Cristo. Además, es un tiempo de madurez cristiana, en donde cada una y cada uno de nosotros tiene que hacer un alto en el camino. Óiganlo bien, son 40 días para hacer un alto en el camino. ¿Para qué? Para orar, para meditar, para reflexionar y también para cambiar en cuanto a mis actitudes negativas conmigo mismo, con los demás y con Dios. Así que es todo un retiro espiritual para descubrir nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros pecados, para decir no y empezar a ser hombres y mujeres nuevos. Definitivamente, hermanos, hermanas, son muchos los cambios que hay que hacer. Y para esto la palabra de Dios nos viene proponiendo alejarnos un poco del mundanal ruido, tener una experiencia de desierto o, como hoy, subir a la montaña. Si recuerdan, el domingo pasado escuchamos cómo Jesús se fue al desierto. Se fue a escuchar la voz de Dios, que le dijera cuál era el camino que él tenía que seguir. Pero también escuchó la voz de Satanás que lo tentó. Jesús se va al desierto. ¿Por qué se va al desierto? Porque ahí no hay gente, porque el desierto reduce a la persona a lo más esencial, viéndose sola con aquellos calores de día, de noche, fríos, con hambre. La persona se despoja de la superficialidad, de la vanidad,
y lo lleva a uno a buscar lo que realmente necesita. Imagínense en un desierto. ¿Qué necesitaríamos? Agua, alimento, un camino seguro para no perderse, protección contra el sol, abrigo por las noches, etc. Así también es la Cuaresma. La Cuaresma también nos quiere llevar a esa madurez cristiana, a fortalecer nuestra fe y a poner toda nuestra confianza en Dios. Esto es lo más importante para poder celebrar la Pascua, o sea, el paso de Jesús de la muerte a la vida eterna. Todos de una u otra manera a lo mejor hemos vivido experiencias de desierto. Esta experiencia de desierto Dios se la propone también hoy a Abraham, cuando le pide que tiene que salir de su casa, de su comodidad, porque le va a entregar la tierra prometida. A veces estamos muy seguros de nosotros mismos. A veces necesitamos salirnos de esa comodidad, de esa seguridad. Dios se le manifiesta a Abraham por medio de signos, de palabras y promesas. Dice la lectura que Abraham escucha a Dios y siente su presencia, pero también tiene que pasar por la noche, por la oscuridad. Sentirá un profundo sueño y un terror interno y oscuro. Dice que los buitres descendían sobre los cadáveres de los animales, pero al final escucha la alianza, la promesa de la tierra. Te daré esta tierra y una gran descendencia. Así que esta primera lectura hoy tiene que dejarnos también, hermanos, hermanas, a que esta Cuaresma sea también esa experiencia de desierto, de ir al desierto interno, a revisar nuestra vida, a hacer una evaluación de lo que ha sido nuestra vida hasta hoy. En la segunda lectura, Pablo está muy triste porque dice que hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y quiénes son esos? Los que tienen como Dios el vientre, la gula, el comer, el satisfacer sus necesidades nada más. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas terrenas. Pablo dice que vivir en la cruz es morir a las cosas terrenas y dejarse transformar por el Espíritu de Cristo resucitado. No es que vamos a dejar de ser lo que somos, es no caer en la crítica que hace Pablo hoy a los que solo piensan en solo comer, en solo distraerse, en vivir en un mundo irreal. Y por otro lado del Evangelio, oímos la transfiguración. Oímos cómo Jesús, acompañado de Pedro, Santiago y Juan, subió a una montaña a orar. Y mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. Pero aquí hay que preguntarse, ¿qué significa la transfiguración para nosotros hoy? Es la nueva manifestación de Jesús, es un adelanto de lo que será la resurrección. Se le presentó a sus apóstoles, pero también nos lo dice hoy. Esto es un adelanto de lo que voy a vivir. Cristo al resucitar
transformará nuestra condición humilde en una condición gloriosa, o sea, Él nos hace partícipes de su naturaleza divina. Lo que le esperaba a Jesús era grave: la humillación de la pasión. Por eso Jesús debía fortalecer la fe de los discípulos. Era la confirmación de la fe para que nadie se escandalizara, para que nadie se avergonzara de la cruz de Cristo. Iba a morir como uno de los peores de la sociedad de aquel tiempo. Jesús fue al monte porque necesitaba estar con su Padre Dios, necesitaba sentir más de cerca su presencia, le tocaba una misión dura. Él necesitaba que le dijeran: tú eres mi hijo, mi predilecto, lo que más quiero. Y por eso fue al monte a orar. Y es que esta es la primera condición para ir al encuentro con Dios: la oración. La transfiguración también significa la esperanza. En la primera lectura, Abraham no sabía a dónde iba. Pedro y sus amigos no iban a entender la pasión, pero al final siempre encontraremos un monte iluminado. Después de la pasión viene la resurrección. Por último aparecen Moisés y Elías. Hablaban de la muerte que esperaba Jesús en Jerusalén. Y parece un poco contradictorio que en el monte donde Jesús iba a ese encuentro con su Padre Dios, donde todo estaba tan bien, se hable de muerte. Sabemos que Jesús pasará momentos en que va a sentir la noche, el vacío, el silencio, el abandono de Dios, pero esa luz del Tabor lo confortará. Así que, hermanos, hermanas, aunque tengamos que bajar del monte y volver a nuestros duros caminos de la vida, sean cuales sean, aunque pasemos por noches y dificultades y rechazos, la luz del monte Tabor ya no nos abandonará, porque Cristo vence a la muerte y nos participa también a nosotros a esa nueva vida. Preparémonos entonces en esta Cuaresma para vivir dignamente ese momento de la Pascua de Cristo, el paso de la muerte a la vida y nosotros del hombre viejo al hombre nuevo. Así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.